Ya estamos aquí, saludos desde Mangas Verdes, comenzamos nuestro programa, como todas las semanas venimos por aquí para contaros cosas interesantes relacionadas todas ellas con la naturaleza, con el medio ambiente, con el mundo verde. Mangas Verdes está en marcha gracias a Cygnus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad, parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelos todos en cygnus.es y descúbrenos a nosotros, que estamos en esta misma sintonía con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de la redacción el saludo de Pedro Pablo May. Hoy vamos a tener mucho espacio en el programa para hablar de ríos y de la recuperación de sus cauces. Y vamos a comenzar hablando de la actividad que el Centro Ibérico de Restauración Fluvial, el CIREF, desarrolla en Navarra dentro del programa europeo Open Rivers, ríos abiertos. Nada menos que 45 kilómetros del cauce del río Ega aspira a liberar este proyecto, cuyo responsable está hoy con nosotros, es Josu Elso, y le saludamos ya desde esta sintonía. Saludos, Josu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un proyecto, este programa que ha comenzado hace poco tiempo, ¿no? Sí, bueno, el programa Open Rivers empezó en octubre de 2021. Pero el proyecto que nos han concedido a nosotros, la aprobación fue en noviembre pasado, o sea que estamos recién empezando el proyecto. Sí. Ajá. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cómo vais a liberar esos kilómetros del cauce? Bueno, Open Rivers lo que hace es dar fondos para el apoyo, o sea, para la eliminación de pequeñas barreras, ¿eh? O sea, se refieren a presas que no tengan más de 3 metros de altura, sí, bueno, aproximadamente. Entonces, nosotros lo que hemos presentado es un proyecto en el que queremos eliminar 2 presas que están muy cerca una de otra, en la cabecera del río Ega, en Navarra, y están, bueno, a 5 kilómetros una de la otra, y las 2 se encuentran en 2 situaciones diferentes. La que está situada más aguas arriba es la presa de Arquijas. Es una presa que pertenece a un particular, pero está en desuso. Es la presa del antiguo molino que había allí, que bueno, el particular ha ido heredando, era de su abuelo y tal, y bueno, en este momento se encuentra con una situación en la que él, como propietario de la presa, tiene que derribarla, ha recibido un requerimiento de la Confederación, y nosotros nos hemos ofrecido a echarle una mano. Ajá. Entonces hemos presentado a Open Rivers la propuesta de redactar el proyecto de eliminación de la presa. Ese sería el primer paso. Nos han concedido, entonces, bueno, durante este año redactaremos el proyecto y una vez que esté redactado, el año que viene nos volveremos a presentar a la convocatoria para ya ejecutar las obras de eliminación de la presa. Entonces, esto es una situación un poco muy preliminar. El caso de la segunda presa es diferente. Es el molino de Gastiain, está situado 5 kilómetros aguas abajo. En este caso también es otra presa de un molino en desuso desde hace mucho tiempo. Bueno, de hecho nadie sabe quién es el propietario. En este caso el proyecto ya está redactado. Fue redactado por el Gobierno de Navarra y nosotros nos pusimos en contacto con el Gobierno de Navarra pues para echarles una mano. Pues sabíamos que tenían redactado el proyecto, pero no lo ejecutaban. Entonces, por lo visto no lo ejecutaban porque no era prioritario en ese momento para las actuaciones que lleva a cabo el Gobierno de Navarra, y nosotros les dijimos, bueno, nos podemos presentar a esta convocatoria, si conseguimos los fondos nos haríamos cargo de la eliminación, ¿nos parece bien? Y a ellos les pareció estupendo. Fue un ejemplo de colaboración entre una ONG, que es lo que somos nosotros, una asociación sin ánimo de lucro, y una administración. Hablamos también con la Confederación del Ebro, que son, al fin y al cabo, la autoridad competente en materia de aguas, y también les pareció bien. Y entonces lo que hemos presentado es el proyecto que ya estaba redactado, hemos pedido el dinero para ejecutarlo, y nos han concedido también ese dinero. Entonces, en ambos casos, además de bueno, en un caso redactar y en otro caso ejecutar, vamos a hacer otras actuaciones que son un poco de participación pública, comunicación, para explicar a la gente por qué hay que tirar presas. Vamos a hacer una monitorización también de los indicadores más habituales que se utilizan para seguir la evolución de un ecosistema una vez que eliminamos una presa, ¿no? Pues vamos a ver cómo evolucionan los sedimentos, cómo evolucionan los invertebrados, los peces, etcétera.
Entonces, bueno, nos han concedido dinero para todo eso. En estos casos siempre hay un componente básico, ¿no? Que es la concienciación y la información, porque estamos en esta época ahora mismo de sequía por todas partes y hay mucha gente que dice, ¿por qué se están derribando presas? ¿Por qué se está haciendo esta liberación de los cauces si se necesita el agua? Quizás habría que explicar los beneficios de esa liberación, ¿no? Efectivamente, por eso hemos metido en nuestro componente de participación e información pública, porque creemos que es muy importante. Durante décadas se nos ha estado enseñando que las presas son buenas, que es lo que necesitamos para tener agua, etcétera. Sin embargo, las políticas actuales, no solo en España, sino en toda Europa, lo que nos están demostrando es que las presas hacen mucho daño al ecosistema fluvial. Si bien son necesarias en algunos casos, en otros, en aquellos en los que ya no están en uso, lo que es necesario es eliminarlas. Y, pues eso es exactamente lo que estamos haciendo nosotros como asociación y la mayoría de las administraciones también, ya sean administraciones autonómicas o administraciones de confederaciones del agua, ¿no? Lo que se está haciendo es eliminar aquellas presas que no se usan. O sea, este mensaje de por qué se están eliminando presas cuando tenemos tan poca agua, no es válido en este caso porque eliminamos presas que no están en uso. Entonces, eso quiero que quede muy claro. Se habla de hasta 25.000 kilómetros de ríos en toda Europa, en este sentido, porque efectivamente, como bien cuentas, no es solamente un tema aquí en la península ibérica, sino que es en todo el continente. Efectivamente, la Comisión Europea financió un proyecto hace unos años, un proyecto de investigación a nivel europeo, en el que se hizo una valoración de la cantidad de presas que había en Europa. Y llegaron a la conclusión de que había al menos 1 millón de presas en todos los ríos europeos. Esto es una barbaridad. Entonces, no recuerdo exactamente, pero había un porcentaje muy alto de presas que estaban fuera de uso. Entonces, a partir de los resultados de ese proyecto, en la Estrategia Europea de Biodiversidad se incluyó un apartado en el que aspira la Comisión Europea a recuperar 25.000 kilómetros de ríos libres de presas. Es decir, vamos a eliminar todas esas presas que no están en uso para ir recuperando todos estos ríos. Realmente 25.000 kilómetros de ríos no es tanto, es muy poquito, es una pequeña parte. Nos puede parecer mucho, pero a nivel europeo tenemos millones de kilómetros de ríos. Entonces, lo único que pretende ser es un primer paso. Sí. En el caso de este proyecto de Lega, ¿cuáles son las especies que se verían beneficiadas o que se verán beneficiadas una vez que se ponga en marcha este proyecto? Sí, bueno, en realidad, una vez que se elimina una presa, se ve beneficiado todo el ecosistema fluvial. Nosotros sí que hemos señalado unas especies porque son un poco lo que solemos considerar como especies paraguas, ¿no? Una vez que ayudamos a estas especies, estamos ayudando a todas las demás. Pero lo que hay que tener claro es que la eliminación de una presa ayuda a todo el ecosistema, no solo a la parte biótica, digamos, del sistema, o sea, los peces y las plantas o los animales que viven en el agua, sino también la parte abiótica, o sea, la calidad de aguas, el movimiento de sedimentos y demás. Nosotros hemos orientado el proyecto especialmente por 2 especies de peces, que son la madrilla y la bermejuela, porque son 2 especies que habitan en ese río y que están incluidas en la Directiva Hábitats. Las 2 presas están incluidas en un espacio Natura 2000. Entonces, tiene su correspondiente plan de gestión y en ese plan de gestión se señalan como elementos claves esas 2 especies de peces. Entonces, digamos que estamos contribuyendo a cumplir con los objetivos de conservación que para ese espacio Natura 2000 tenía el Gobierno de Navarra. Pero como digo, no solamente son esas especies, sino, por ejemplo, el visor europeo también se va a ver beneficiado, el hábitat ripario, que en este caso son las alisedas, se va a ver beneficiada, el transporte de sedimentos, la calidad de aguas, bueno, en realidad todo el ecosistema fluvial se ve beneficiado cuando eliminas una presa. Otro de los componentes típicos de mejora es la lucha contra las especies exóticas invasoras. O sea, en este caso estamos hablando de un río de cabecera en donde lo que corresponde es que el río discurra libre, sin ningún tipo de embalsamiento, prácticamente ni pozas, ¿no? Suele ser una sucesión de rápidos y pequeñas pozas, y lo que tenemos son 800 metros de río embalsados por una presa. Sí. Entonces, lo que ocurre es que ese hábitat no es apropiado para los peces autóctonos. Y quien se ve beneficiado son las especies exóticas invasoras, que en este caso pues son la carpa, el carpín, etcétera.
¿Cuál es el calendario entonces que estáis manejando ahora mismo? ¿Vais a tardar una serie de meses, ¿no? Primero en redactar el proyecto o... Sí, bueno, van a discurrir paralelos los dos trabajos, ¿no? En cada una de las presas. En una de ellas el trabajo de redacción empezará ya. Bueno, lo primero, antes del trabajo de redacción, se hará el proceso de participación, en el que, bueno, pues lo que se pretende es juntar a la gente que pueda ser usuarios de la zona, al propietario, al ayuntamiento, y escucharles sobre, más que nada para que nos cuenten el uso social que tiene la zona, porque la verdad es que es un paraje precioso, y explicarles también en qué va a consistir la obra, porque lo que es inevitable es que la entrada de maquinaria pesada provoque un daño temporal. Entonces eso tiene que conocerlo la gente, que temporalmente por esa pequeña senda por la que ahora vas a pasear, pues van a tener que pasar camiones, lo que va a significar que va a haber un impacto que nosotros lo que pretendemos es que en poco tiempo vuelva a su ser. Pero bueno, hay que tener paciencia y todo esto hay que explicarlo. Entonces, empezaremos con ese proceso de participación y una vez que se haya escuchado a la gente, pues se redactará el proyecto. Este es el caso de Arquijas. En el caso de Gastiain, empezaremos lo mismo con este proceso, que es un poco diferente porque en este caso ya el proyecto está redactado. Lo que se va a hacer es explicarles en qué consiste el proyecto, todos los detalles, porque ahora sí ya los tenemos redactados, y podremos ver si podrán aportar modificaciones incluso, ¿no? O sea, si de no, es que igual si metéis el camión por aquí o por allá, pues igual, bueno, esos pequeños detalles que conocen la gente de la zona, ¿no? Sí. Cómo podemos mejorarlo. Y eso empezará ya. O sea, nuestra idea es empezar en las próximas semanas, de forma que para finales de junio o julio pueda entrar ya la maquinaria a trabajar aprovechando el estiaje, básicamente. Lo que se hace es aprovechar cuando menos agua tiene el río y mejor tiempo hay. Antes de esa obra, que me lo he saltado, antes de esa obra ya habrá que hacer los primeros muestreos. Los primeros muestreos en el río sobre invertebrados, peces y sedimentos, para tener una foto del momento inicial, antes de la obra. Se repetirán estos muestreos después de la obra, pues allá por el mes de septiembre, octubre. Uh-huh. Estupendo, pues vamos a ver cómo funciona y esperemos que sea una mejora, desde luego, para toda la zona. Josu, muchas gracias por habernos acompañado en el programa hoy. Pues nada, yo encantado, muchas gracias, y nada, animar a todo el mundo a que se haga socio del CIREF. Aprovecho que tengo vuestros altavoces para animar a todos aquellos que quieran. ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se conecta la gente con el CIREF? ¿Tenéis web? Pues pueden entrar en nuestra página web, sí, en cirefluvial.com, y ahí pueden ver toda la información sobre la asociación. También está toda la información sobre el proyecto, y el próximo congreso que vamos a celebrar en el mes de junio en Toledo, junto con la Confederación del Tajo, que va a ser muy interesante, el Congreso Ibérico de Restauración Fluvial, en el que nos juntamos no solamente los técnicos que trabajamos en temas de conservación, sino todas las ONGs y toda aquella gente que de alguna forma ama los ríos y quiere defenderlos. Estupendo, pues ahí queda la cita. Muchas gracias, Josu. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Mejorar el estado de conservación de las especies y hábitats relacionados con el ecosistema fluvial de los ríos y afluentes que desembocan en el Golfo de Vizcaya es la base del proyecto Life Cantabria Bay, una iniciativa que abarca a 5 cuencas fluviales compartidas entre 3 regiones de 2 países, Navarra y País Vasco en España y Nueva Aquitania en Francia. Pues ya os decíamos que hoy vamos a hablar mucho de restauración fluvial. Hablábamos hace un instante de ese proyecto en la zona del río Ega, y ahora hay que hablar del programa Life Cantabria Bay, que entre otras cosas pues busca recuperar las especies de peces en la zona objetivo del proyecto. Así nos lo recuerda José Arday, del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, también en Navarra. Una de las acciones que tiene Cantabria Bay es la de seguimiento de especies de interés, como puede ser el salmón, la lamprea, el sábalo o la margaritífera. Es importante tener un seguimiento de la población porque podemos evaluar cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Momentos puntuales, de observaciones puntuales o datos así tomados de forma muy aleatoria no dan una imagen completa de la especie o de cómo puede estar una población, ya que, por ejemplo, en el caso del salmón tiene una migración que, en función de las condiciones hidráulicas y el momento del año, pues va variando el número de ejemplares que podemos observar en el río.
Bueno, y es que la situación no es especialmente buena, lo sabemos, en la región. Por eso se ha puesto en marcha este proyecto en el que se está trabajando ya con dedicación. En respecto a la población, por ejemplo, en el caso del salmón, la visión a día de hoy no es muy optimista porque estamos en una fase un poco descendente con una serie de registros de ejemplares remontantes que no es muy adecuada. Pero si hacemos un poco de foco, en los últimos 10 años sí que ha mejorado la situación de la especie. Esperemos que esta situación se revierta en los próximos años y que consigamos que el salmón remonte un poco este bache que está pasando a día de hoy y consigamos incluso mejores datos, ¿no? La idea es que el seguimiento y la mejora de los trabajos que se hacen en el río consigamos que, en el caso de que la población vaya bien, pues favorecerle y que esa recuperación sea lo más rápida posible. ¿Cuál es el sistema que va a emplear o que está empleando Life Cantabria Bay en este caso? Pues nos lo explica el propio Ardaif. Aprovechando una presa que está en uso, pues está construida aquí una pequeña escala de peces que termina en esta pequeña jaula donde capturamos los salmones que van remontando del río. Una vez que quedan aquí atrapados en esta jaula, en esta nasa, lo que se hace es que se sube y mediante un depósito que lleva con agua en la parte delantera, pues conseguimos pasar los peces directamente al interior de las instalaciones sin manipulación alguna. Una vez que pasan de la nasa al interior de las instalaciones, aquí los mantenemos con agua mientras vamos procesándolos y poco a poco vamos pasando unos pocos ejemplares a esta parte delantera. Aquí, en esta zona, se tienen unos minutos hasta que son anestesiados y una vez que son anestesiados se pasan a la mesa de trabajo donde se mide la longitud, la altura, se toma una muestra de escamas para ver la edad del ejemplar y se hace un examen visual pues, de posibles enfermedades que pueda tener. También se comprueba si el ejemplar tiene alguna micromarca y por tanto procede de la piscifactoría, en cuyo caso subiría la piscifactoría pues, para acabar recuperando la marca. La idea que tenemos es que este manejo, que es más manual y que conlleva mucho trabajo y un mayor estrés para el animal, es reducirlo y instalar una estación de control automatizada en la presa de las nazas. ¿Y cuáles son los elementos que se van a emplear en esta nueva instalación automatizada? El sistema del control automatizado que tenemos previsto en las nazas consiste de varios elementos. Por un lado está un sistema de videoseguimiento o videocontrol, donde mediante cámaras conectadas en los pasos de los peces podemos ver los ejemplares cuando atraviesan ese pequeño paso, ¿no? Ese sistema además permite identificar la especie, ver su tamaño y tener una imagen real del individuo. Ahí podremos controlar cuándo suben las especies, como el salmón, el reo y demás especies acompañantes. En esa misma estación de control, la idea es colocar una serie de antenas que nos permitan controlar la migración descendente de los peces, que todavía no tenemos controlada al detalle. Y es interesante conocer pues exactamente cuál es ese instrumento técnico concreto que se emplean en el control de los ejemplares. Nos lo explica ahora Juanjo Retegui, que es técnico de radioseguimiento de gestión ambiental también en Navarra. Lo que llevo en las manos es todo lo que usamos para el radioseguimiento del salmón. Cuando entra en el mar al río, el salmón deja de comer. Vive de las reservas que trae del mar. Entonces no le molesta ni no es nada grave el que le pongamos esto, por eso, porque al no comer no le pasa nada. Las presas normalmente en un orillo tienen unas escalas que es por donde suben. Si tú ves que llegan y tardan en pasar, pues algo pasa, o no encuentran la escala porque la llamada que le llamamos, que es el chorro de agua, está mal, o la escala está sucia. Entonces, por un lado, nos da ese dato, que la migración que puedan hacerla bien con el menor esfuerzo posible. Luego también hacemos seguimiento del desove, tanto a la subida, cuando van al desove, como si después del desove viven, a la bajada lo mismo. Y recordamos que el proyecto Life Cantabria Bay no solo se preocupa de los peces, como los salmones, también de otros animales, como los mamíferos, y algunos moluscos, como la margaritífera, que es una especie de molusco bivalvo que se encuentra precisamente en los ríos europeos, que están limpios, según añade Ardaif. También, en el caso de la margaritífera, la idea es hacer una serie de muestreos mediante ADN ambiental para intentar localizar cuencas o regatas donde pueda estar la especie presente, para posteriormente, con un sistema más tradicional mediante mirafondos, intentar localizar ejemplares vivos de la especie, que a día de hoy todavía no hemos localizado en el Bidasoa, pero sabemos que están porque hemos encontrado a lo largo de estos años restos o conchas de ejemplares que han muerto recientemente.
La fragmentación, la mortalidad de las especies clave y las especies exóticas invasoras son algunos de los problemas que comparten las 5 cuencas fluviales del Oria, Urumea, Bidasoa, Lanif y Lanivel. Life Cantauribay busca ayudar a resolverlos. Life Cantauribay, ríos de vida. Vive en verde con Mangas Verdes. ¿Sabes que tienen en común un campo de césped artificial, una carretera, una suela de zapato y los suelos de seguridad de los parques infantiles? Que están hechos con neumáticos reciclados. Y detrás de la fabricación de esto está la labor de Signus. Signus gestiona los neumáticos fuera de uso para darles una oportunidad llena de vida a través del reciclado. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. La naturaleza también es divertida, con Mangas Verdes. Y este fin de semana pues celebramos el Día de la Tierra, y qué mejor manera que de hacerlo pues yendo al cine a ver una película que nos habla de la importancia de mantener el ecosistema. Una película que se llama Lincesa, Los silencios del bosque. Es el primer largometraje de José María Pototo Díez, que llega a los cines, a las salas españolas, y lo hace este próximo viernes. Con él hablamos hoy en nuestro programa. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro. Es un proyecto que llevas acariciando y que llevas trabajando desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Pues sí, la verdad es que las primeras imágenes las grabé en el 2017. Nada menos. Ha sido muy lento porque ha sido un trabajo muy personal, pero bueno, ha habido que estudiar los tiempos, pues que al final cuando vas cortito de presupuesto, pues tiene que ser así, pero estoy muy satisfecho del resultado y de la acogida que está teniendo. Ajá. ¿Qué nos cuenta Lincesa? Bueno, para empezar hay que decir que la protagonista, como el nombre indica, es un pequeño cachorro de lince, hembra. Sí, es una cachorro del lince boreal, que la verdad que fue un flechazo, porque cuando lo estaba trabajando, yo me dedico profesionalmente al rodaje de naturaleza, pero trabajando con él fue la que me despertó la idea de hacer una película, porque creía que tenía muchas cosas que contar, porque yo soy del parecer de que lo más importante que tenemos que hacer es educar a los jóvenes, porque los mayores somos muy brutos y vamos demasiado lentos para lo rápido que va el cambio climático. Y sin embargo los jóvenes yo creo que es la solución que tenemos, y que un animal como Lincesa sea capaz de hablar a los niños y de comunicarles esa empatía que tiene, creo que es un asunto que puede funcionar o está funcionando muy bien. Bueno, hay que recordar además que la película no es de dibujos animados, es una película que está rodada en ambientes naturales y con animales reales. Efectivamente. Y eso le confiere una dificultad especial también. Sin duda. Sí, sin duda alguna, sí, porque al final todo lo que son los rodajes de naturaleza, lo hagas con animales dentro de reservas, con libertad absoluta, al final es muy complicado, porque los animales no van del punto A al punto B como si fueran Brad Pitt. Evidentemente, si quieren a mitad de camino cambiar el rumbo, pues lo cambian, y hay que estar lo suficientemente hábil como para seguirlos y enlazar todas esas imágenes para crear secuencias pues que sean coherentes y que le den un argumento cinematográfico. Lincesa existe de verdad, o sea, quiero decir, es un cachorro real que tú encontraste. Efectivamente, existe de verdad. La verdad es que trabajé con varios cachorros, es cierto, pero bueno, al final la diferencia de unos a otros es mínima, y el animalito existe. Lo que pasa es que Lincesa ya es una señora muy adulta. ¿Dónde has rodado la película? Estuve rodando en el Parque Faunístico de la Cuniacha, que está en la provincia de Huesca, y allí en un espacio bastante grande de 2 hectáreas tienen un macho y algunos ejemplares de hembras, y bueno, es un espacio suficientemente grande como para que ellos que puedan hacer entre comillas, una vida más o menos natural, pero es que en España era imposible rodarlo en otro sitio, puesto que de aquí desapareció hace 100 y pico años, calculan algunos científicos. Bueno, ahora mismo hay estos proyectos que hay de recuperación del lince, pues me parece que van bastante bien, ¿no? Porque ha aumentado el número de ejemplares. Por lo menos hemos pasado de que esté en peligro crítico de extinción a que esté solamente en peligro de extinción. Pues, algo es algo. Bueno, en el caso del ibérico sí, y sí. En el caso del boreal, que es la película
que nos ocupa, pues hombre, salvando Rusia y China, Sí. que tienen cantidades bastante razonables, estamos hablando de 25.000 ejemplares cada país. En el resto de Europa el lince boreal está en unas condiciones realmente en peligro de extinción. Quiero decirte que Sí. no sé si en Francia están con 120 ejemplares, una cosa así. Sí. En Alemania los han reintroducido. En Reino Unido hasta las Highlands los quieren reintroducir y llevan varios años de estudio para intentar convencer a la población y evitar la guerra con los ganaderos, porque al final es un animal que bueno, evidentemente puede atacar a algún animal doméstico, pero no tiene nada que ver en la relación. Yo leía recientemente un artículo donde decía que no sé si en lobos era a lo mejor un 30 y tantos, un 40 y tantos de las presas que pudieran estar vinculadas al ganado doméstico, y sin embargo los estudios que hay con lince boreal hablan de un miserable 3%. Quiere decir que es algo que es asumible por cualquier administración y que es un animal que al final lo necesitamos depredadores también naturales. Y luego pasa lo que pasa, que tenemos esos problemas, por ejemplo, de sobrepoblación de conejos, que no saben qué hacer con ellos, porque, entre otras cosas, porque no hay predadores para Efectivamente. para dedicarse. Es un poco lo que les ocurre en Escocia. En las Highlands tienen una superpoblación de corzo y de ciervo, y el lince boreal es un animalito que al final se hace con un corzo. Sí. Y por eso querían meter el lince boreal. Ya te digo, muchos años de estudio, y ojalá algún día salga adelante el proyecto, desde luego. ¿Es muy diferente el lince boreal del ibérico? Pues puedo decirte, en cuanto a comportamiento, no es muy sorprendente, porque yo he trabajado mucho con el ibérico en la zona de Andújar Sí. y en zonas de Badajoz, que están en fase de crecimiento, están bastante bien, y me ha sorprendido mucho ver que el comportamiento al final es muy similar. Lo que pasa que físicamente el lince boreal es el doble que un lince ibérico. Date cuenta que un macho grande de lince boreal puede alcanzar los 38 o 40 kilos. Estamos hablando de un animal pues que lo comparan un poco con el tamaño a lo mejor de un golden retriever en perros, vaya. Sí. O sea, es un animalito que ya impone lo suyo. Hombre, si se puede hacer con un corzo, tiene que ser Sí, desde luego. un animal grande. No, lo que pasa es que luego ya te digo que tiene un comportamiento que a la vez es un comportamiento que es muy bonito. A mí me llama poderosamente la atención, pero son muy similares, y esa especie de sentimiento de soberbia que tienen ellos, que van por la carretera mirando al tendido, y les da lo mismo que venga un coche, que venga un camión, porque es como si estuvieran por encima del bien y del mal. Al final les está perjudicando, porque al igual que en España, uno de los mayores problemas de muertes de linces por atropellos, en Alemania les pasa 3/4 de lo mismo con el lince boreal, y en todos los países donde está el lince boreal. Y entre eso y la falta de conectividad con las diferentes masas boscosas y más el furtivismo, pues estamos con un lío estupendo. Va muy sobrado el lince. Me has pasado hace un rato una lista de cines donde se va a estrenar esa película este mismo viernes, y bueno, pues en Salamanca, en Valencia, en Gandía, en Elche, en Madrid, en Sevilla, en Málaga, en Salamanca, otro, en Tenerife. Para un director de cine, supongo que ver finalmente la lista donde van sus películas tiene que ser un momento importante, ¿no? De tener ahí... Pues sí, desde luego te puedo garantizar que es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Porque después de llevar 6 años casi, o 5 años y pico con este proyecto, ver que al final se va consolidando, y ver que puedo sacarlo al aire y que la gente lo vea, y que entre todos consigamos defender el bosque boreal y toda su biodiversidad, para mí es un orgullo grandísimo, desde luego. La historia es que, bueno, tengo un distribuidor pequeñito, pues como yo, y al final entre pequeñitos con muchas ganas, pues salimos adelante. Y encima hemos tenido este fin de semana la premier internacional, la hemos hecho en el Ecocine de Zaragoza, que es un festival precioso, con un director, Pedro Piñero, que es maravilloso, es una gente que está luchando por el cine medioambiental de una manera fascinante. Y eso al final es un orgullo, porque va todo junto. Por una parte es la parte cinematográfica, que evidentemente es muy importante para mí, pero también es muy importante ver cómo la sociedad de algún modo pues va moviéndose en estos asuntos y va apoyando iniciativas como esta. Bueno, estás ahora mismo en plena promoción, en plena presentación de Lincesa, Los Helechos del Bosque, pero imagino que tendrás también algún proyecto más en perspectiva. Pues sí, siempre. ¿O es pronto para hablar de ello? No, que va a ser pronto. Es pronto para hablar de él, porque porque todavía no he iniciado rodaje ni nada. Realmente lo que quería también de alguna manera, y desde el punto de vista profesional, es conseguir una cierta confianza por parte de instituciones o empresas que
que no me la han dado mientras he hecho Lincesa. Yo lo entiendo, a mí no me conocía absolutamente nadie. Yo siempre he dicho que soy un buen operador de cámara, que tengo las cosas muy claras cuando las tengo que hacer y que pongo toda mi pasión en ello, ¿no? Pero eso no es suficiente. Y entonces, pues espero que Lincesa de alguna manera cree esa cierta confianza, porque tengo pues 3 o 4 proyectos a medio desarrollar, algunos, otros más avanzados, otros menos, pero hay uno de ellos que llevo muchos años con él en albergado en mi corazoncito y espero que sea el siguiente para el año que viene. ¿Y se puede adelantar o no? ¿O es demasiado pronto? Bueno, digamos que también tiene que ver con los animales, también tiene que ver con esa parte que, como te he comentado hace un rato, es desde mi punto de vista, que es la educación infantil, es decir, va a ser un tema también de utilizar voces para poner animales, pero no quiero contar más porque de verdad que si al final consigo sacarlo adelante, creo que va a ser absolutamente revolucionario desde el punto de vista técnico. Yo soy bastante magnético de la técnica y espero conseguir sacar una película que no se ha rodado jamás en la historia del cine, realmente. Es algo que es muy apasionante y que me encantaría en breve podértelo contar. Estupendo, pues lo que deseamos ahora es que Lincesa triunfe y que haya posibilidad de ver esos nuevos proyectos también en marcha. Pototo, gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Muchísimas gracias a ti. Venga, un abrazo muy fuerte. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya a LifeTerra, una fundación que cuenta con entidades de diversos países en un proyecto del programa LIFE de la Comisión Europea para la conservación de la naturaleza. En el bosque boreal, vamos a encontrar también el árbol de hoy, que es el saúco, un arbusto con pretensiones de árbol, como lo define alguien por ahí. Y sí, es un arbolito pequeño. ¿Qué le va a hacer el pobre? Si mide normalmente entre 4 y 6 metros de altura y rara vez alcanza los 10 metros. Pero, oye, le pone empeño y además tiene fama de ser una especie de farmacia ambulante, ya que sus flores y bayas tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antivirales y antisépticas. ¿Será por antis? El caso es que esta especie ha sido utilizada con fines medicinales desde hace muchos siglos. Contiene desde aceites esenciales y taninos hasta alcaloides, azúcar y vitamina C. El saúco es muy abundante en toda Europa, aunque lo encontramos en muchos otros puntos del planeta, desde Canadá hasta el Caribe. Lo hallamos especialmente en la ribera de los ríos. Tiene entre 5 y 30 especies diferentes, con un tallo de color grisáceo, con la corteza fisurada y la presencia de lenticelas o poros protuberantes con aspecto de lenteja. Sus hojas son pinnadas y sus florecillas son pequeñas de color blanco o crema que se abren a finales de la primavera y son sustituidas poco después por bayas de color negro o azul negruzco, a veces de color rojo oscuro. Estas bayas son comestibles y a menudo se usan para hacer licor, infusiones, cerveza, mermelada y hasta bombones. Ojo, no hay que comérselas crudas porque son laxantes y a veces venenosas. El fruto debe ser consumido maduro y cocido. Se les llama uvas de bruja porque se utilizaban además de para usos médicos para pociones brujeriles, o eso dicen los cuentos, que también sugieren que hasta la varita del mago Merlín estaba hecha con madera de saúco. Quizá por todo ello, o simplemente por el color oscuro de esas bayas, se le llama también Sambucus nigra, lo que es lo mismo, saúco negro. Lo de Sambucus viene, por cierto, según nos cuentan, del griego sambuque, en referencia a la sambuca, una especie de lira que utilizaban en la Grecia antigua y que se construía normalmente con la madera de este árbol. Lo encontramos en las partes más templadas de Europa y Norteamérica, con distintas variedades, con una madera muy dura, y por eso este árbol ha sido también apreciado para la construcción de herramientas, sobre todo agrícolas y trabajos de ebanistería. Por cierto, el saúco tiene muchísimos nombres, quizá lo conoces por otro. Por ejemplo, vinteiro, cañilero, cresta de gallo, sabú, sabugueiro, sacapute, samugo y yezgo, entre muchos otros. Plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate al LifeTerra, uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.lifeterra.eu. Nos marchamos, hoy lo hacemos desde un pueblo muy bonito en Asturias, Cudillero, un bonito puerto pesquero y un sitio turístico importante en verano. Cudillero tiene muchas cosas que ofrecer, desde los restos de los castros de la Garita, la Cabona y el de recientemente más descubierto, el de Gurión, hasta las construcciones góticas como la Capilla del Humilladero, la iglesia de San Pedro. Tiene también monumento histórico-artístico, otra iglesia, la de Santa María de Soto de Ubiña, y la Casa Rectoral.
O sin olvidar la Quinta de Selgas, esta es del siglo XIX y está abierta como museo. Incluye entre su patrimonio nada menos que el primero de los cuadros que se conoce de Goya, uno que se titula Aníbal Vencedor contempla por primera vez Italia desde los Alpes. Pero bueno, lo más bonito de Cudillero sin duda es el paisaje, la cultura adyacente, una cultura triple, la mariñana de los pescadores, la xalda de los aldeanos de los valles interiores y la vaqueira de los pastores en la parte alta y montañosa. No te vayas de Cudillero sin probar su curadillo, que es un pescado de sabor muy fuerte preparado sin salazón ni especias, o sus buchos, que son callos de merluza, por no hablar, por supuesto, de la fabada asturiana. Mangas verdes en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Hoy hemos contado con la realización técnica de Esteban Novillo. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os habló Pedro Palomay. ¡Feliz y verde semana!